Muy buen día. Muchas gracias por acompañarme en estas aventuras de divulgación. Hay 5 síntomas que demuestran que un cerebro de un líder no ha agarrado todavía las herramientas necesarias para poder llegar a ser el liderazgo como esa persona se sueña, como esa familia se sueña, como esa esposa, ese esposo, como ese CEO se sueña de su gente. Y todo esto tiene un comienzo desde el momento en que yo empecé en el proceso de aprender de esta conducta a nivel de organizaciones y posteriormente también, obviamente, en lo clínico. A ver, les comento esto que me parece que puede ser muy importante. En 1982, en un marzo del 82, impartí mi primer taller de comunicación para un grupo. A ese grupo mm, llegaron un par de personas muy interesantes. Ellos eran funcionarios socios de una empresa de aceros. De hecho, uno de los que llegó fue Sergio Escalante, con quien en su momento hicimos una gran amistad, y me invitó a ser consultor de la empresa en la parte de ventas y, en fin, liderazgo en ventas y otras cosas que le pudieran servir a la organización. Eso fue en el año 82, estamos hablando de 43 años. Durante estos 43 años he trabajado en la parte corporativa y en la parte clínica al mismo tiempo y como por turnos. Es curioso. Muchas veces estaba en un hospital en semana y un fin de semana estaba en un retiro con un grupo de la presidencia de una empresa, de los gerentes, en fin. Y esto me llevó a hacer observaciones que en el tiempo me di cuenta que se sumaban cosas de la ciencia con la conducta humana. ¡Wow! Esto para mí fue muy, muy, muy interesante. Y hablemos directamente en este momento de cuáles son esos 5 síntomas que son tan potentes y que son tan dicientes de lo que pasa en que un ser humano le han dado un cargo de liderazgo, un cargo de liderazgo porque le nombraron en una dirección, porque arranquemos en una supervisión, en un supervisor senior, tal vez en un superintendente, en un director, en un vice, en un lo que sea, en un gerente, como lo llamen en las organizaciones. Y ese líder es un líder ausente, es el líder que no aparece. He doesn't show up. El líder que no aparece. Aparece en momentos muy clave, pero es un líder que infortunadamente gestiona todo por email, por textos, por WhatsApp, por Signal, por Telegram o por la intranet de la compañía. Y todo lo maneja con indicadores ahí en el dashboard, así en su panel, pero con su equipo no están sino minutos o ratos muy indispensables y luego se desaparecen. Esta es una forma de evitar la incomodidad de la interacción directa. Eso lo fuimos observando en el tiempo muy claramente. Son personas muy comprometidas, son personas, no vamos a pensar que un gerente de esos es un perezoso que se quiere ganar su sueldo y tal vez el porcentaje como socio en la compañía simplemente por dirigir y presentar reportes o un PIG o qué sé yo. No, esta es una persona que lo más probable es que sea un hombre muy comprometido, una mujer muy comprometida, pero en su interior se le hace difícil estar lidiando con el día a día de los seres humanos. Y la verdad es que los seres humanos somos complicaditos para lidiar, somos difíciles. Hay mucha marea de movimientos, de inquietudes, y esta interacción diaria y directa le incomoda. Pero lo peor es que, escúchame, el equipo lo percibe y en esa ausencia de presencia real se llena con suposiciones, con conjeturas. ¿Qué le pasa a la ingeniera, al ingeniero? ¿Qué le pasó al doctor? ¿Qué será? Que nunca aparece. Es como no llega sino a veces a regañar o manda a un asistente
a recordarnos cosas. De vez en cuando aparece en un cumpleaños, en el fin de año, es decir, pero con nosotros, cuando viene a visitarnos al sitio de trabajo, que esto tiene un impacto muy tremendo. Entonces, si hay un gerente, un director que tiene ausencias, está causando un daño sin darse cuenta, porque todo esto se puede mejorar. Y de hecho, es perfectamente válido que haya incomodidad, pero aprendemos a movernos dentro de la incomodidad. Ahora, escúchame, hay otro que es ese gerente o ese líder que fue nombrado por sus capacidades técnicas, administrativas, cuenta con un acumen tremendo de herramientas, pero las herramientas, las que son relacionales, están pobres. Este es el ejemplo de una persona que fue ascendido por sus resultados y de repente tiene 10, 20, 100, 1,500, 11,000 personas a cargo y está deslumbrada, deslumbrado por su cargo, la oportunidad tan linda, siente un proceso interior profundo de gratitud, siente que quiere estar a la altura de todo esto y aspira a que el MBA que tomó, aspira a que los cursos de liderazgo de la empresa, que fueron algunos de fines de semana, de hecho tuvieron uno de un mes. Uy, no, eso fue maravilloso. Pero cuando estamos en el día a día, no es capaz de ponerlos en práctica. Porque ¿quién le dijo a uno, aquí francamente hablando, quién le dijo a uno que tomar un MBA automáticamente, un Master in Business Administration, quién te dijo que eso ya te dio las capacidades relacionales, no de gestión de datos, números, tendencias, políticas, el vaivén del mercado, sino las personas? ¿Quién nos dijo a nosotros que alguien que tenga una especialización en recursos humanos automáticamente va a tener la capacidad de manejar la parte relacional en una empresa? Es lo mismo que creer que alguien que estudió psicología automáticamente va a ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hermano. La realidad muestra algo muy distinto. Son excepciones. ¿Por qué? Porque las personas que han logrado llegar a ese punto se estuvieron cultivando de otra manera. Pero paremos un momento porque esto no pasa solamente en las organizaciones. Escúchame bien, porque esto tiene otras connotaciones muy, muy importantes. Fíjate que en las familias, en las familias. Ve, ustedes que a tu papá, ¿cómo lo recuerdan? Yo recuerdo esto, haberlo escuchado de alguien. Mi papá fue un hombre muy importante, era un hombre muy inteligente, muy buen proveedor, pero era un papá ausente. Era metido en lo suyo. Él llegaba y no se despegaba del celular o del computador o de sus noticieros, o a veces se quedaba en su oficina de la casa hasta las 10 de la noche. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, hijo, que te vaya bien. ¿Cómo va el semestre de la universidad? Y vuelve y desaparece. Y si eso lo conversamos con la esposa, pues vamos a tener, o con el esposo, vamos a tener también, algo pasa aquí. Esta persona está ausente. Pero no tomaron pues un curso prematrimonial. Por Dios, ¿quién te dijo a ti que un curso de un fin de semana o uno de 3 meses o una especialización de 2 años o de 3 o un doctorado nos va a volver capaces, felices, expertos en el arte de lidiar con las personas? Eso no se da simplemente porque sí. Esto implica una serie de cambios pequeños que después los miraremos, pero fíjate que es que hay otros síntomas muy potentes. Hay un líder que es buena persona, es amable, es disciplinado, uno entra a su oficina y ve todo en orden, recibe con gran amabilidad, quieres tomar un café, en fin, o quieres, ¿dónde quieres que platiquemos? En fin, es una persona amable. Y aunque es amable y es ordenado y tiene disciplina operativa, disciplina administrativa, esta persona, cuando escucha a las personas, es una persona que desde su amabilidad genera un aura de que es accesible.
pero no le importa en el fondo cuál es el propósito de vida de esas personas. Escúchame bien, cuando uno no conecta con el propósito de las personas, se queda pensando que el único propósito es el corporativo. Ah, no, 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 es que es perfectamente claro. Es que esta no es una empresa para hacer caridad. Esta es una empresa de servicios o es una empresa minera o de petrolera o de industria o de bancos. Y aquí vinimos a generar resultados. Lo demás, la gente, está muy difícil, muy dramático. Gente así es lo que hay esperando para que les demos un cargo. Así que no nos enredemos en eso. ¿Cómo que el propósito? ¿Qué más propósito que llevar la plata a la casa? ¿De quién me está hablando con esto? Cuando una persona se enreda en esa manera de ver las cosas, infortunadamente pierde el toque. Hay un toque que un gerente, que un verdadero presidente, que un líder, una líder, estoy hablando obviamente sin sentido de género aquí, tiene, y es que alcanza a aprender a leer qué es lo que mueve a las personas. ¿Qué mueve a la persona? ¿Qué es lo que mueve a mi equipo de trabajo? ¿Qué es lo que los tiene trabajando horas extras en momentos de necesidad? ¿Solamente el pago? ¿Cómo están conectando ellos con lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué tan queridos se sienten ellos? ¿Qué tan queridos y qué tan valorados se sienten ellos? ¿Qué tan tenidos en cuenta se sienten ellos? ¡Wow! Esto es impresionante porque se queda uno pensando, pero es que yo también tengo que lidiar con eso. No, espérate, yo tengo que lidiar con unos indicadores, por Dios, yo tengo unos KPIs que necesito resolver. La junta, cuando yo vaya, no me van a decir, óyeme, ¿qué tan conectado estás tú con el proceso de generar contacto con el propósito de la gente? ¿Cómo está la gente? Cuando te miran, realmente conectan con ese líder profundo. En una junta nunca se habla de eso. Nunca. Se habla de eso cuando es conveniente para el gran paisaje de las cosas. Tuvimos unos accidentes, hubo muchas incapacidades, hubo una fatalidad. Me hacen el favor y la junta, todos se ponen de acuerdo en apretarle al CEO o al presidente, lo que sea, apretarle las tuercas para que aumenten la seguridad. Porque es que además eso le cuesta un lleno de plata que tú no te imaginas y además le cuesta un capital durísimo a la empresa que se llama reputación. En el mundo del petróleo se decía y se ha dicho muchas veces, generar barriles de petróleo limpios. ¿Y qué es limpios? Sin sangre. ¡Wow! Fíjate al punto en que se llega. Entonces, mira que desde la familia hasta la empresa hay unas dinámicas que nosotros vamos manejando y que tenemos que tener mucha claridad de que la empresa te va a exigir, pero una de las cosas que el líder puede desarrollar, y es realmente bastante fácil si uno se lo propone, es tener contacto con el propósito de la gente. Mira, cuando esa conexión no existe, el colaborador trabaja por obligación, no por convicción. Y un trabajo y una persona que está trabajando por obligación hace normalmente lo mínimo. Y cuando llegó la hora de irnos, ¡pim! 5 de la tarde, chao, se apaga el computador y los que se van. ¡Wow! Mira, hay otro que es muy parecido y es cuando el líder se queda atrapado entre números y personas. ¿Cómo así? Mejor dicho, es cuando uno está tan atrapado en que uno no sabe si cumplir los objetivos de la organización, vámonos a la familia. Yo no sé si lo más importante es que yo traiga plata aquí y aquí no falte nada o cuidar de las personas. Y a veces hay personas que creen que estos son fuerzas opuestas y es un dilema que no es real. Pero cuando una persona está tan enredada o enrollada, pues sucede que el sistema nervioso está en modo reactivo. Pues a cuidar gente o a cuidar los números. A ver, pues yo no me voy a reventar si sigo con esto. Entonces, un líder que no ha aprendido a autorregularse, que no ha aprendido gestión emocional,
práctica desde la neurociencia aplicada a la empresa o en la casa para no andar gritando y dañando la moral y generando un ambiente tóxico, infortunadamente sacrifica siempre. Tiene que sacrificar una de las dos opciones. O soy líder proveedor en la casa o soy líder que consigo resultados en la empresa. ¿Mm? Los números tienen fecha de entrega. Las personas pues pueden esperar. Mira qué cosa tan interesante. Pero hay otro muy importante y es el líder que evita las conversaciones que más importan. ¡Ja! Déjame que te diga, las conversaciones que más importan, infortunadamente, son las que generan transformación. Vemos personas que, por ejemplo, hay empresas supremamente buenas y exitosas que son muy paternalistas. Eso significa que ha venido manejando que a las personas no se les puede exigir mucho, que, bueno, la verdad es que todos aquí somos muy diplomáticos y entonces una persona hace un daño, por ejemplo, un operario de una maquinaria hace un daño que valió $25,000 o generó una cascada de eventos que valió $500,000 o más y no entendemos de tu buena voluntad. Sí, 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 no, 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 eso le pasa a cualquiera. De todas maneras, la presidencia me dijo que hablara contigo. Sabemos que eres muy consciente de lo que estás haciendo. Todo eso pasó por encima. Es como decirle a alguien que está en una pena moral, tienes que sonreír más. O alguien que está viviendo un drama de dificultad en su familia, que camine con más cuidado y no se accidente. Eso no sucede así. Infortunadamente, esto se da continuamente. Entonces es más fácil decirle a la persona, de todas maneras, qué lástima, como en estos días un juez que le dijo a alguien que hizo un intento de asesinato, ay, lamento mucho, pero así, con pena, con vergüenza, le dijo al juez, ay, de veras, te ofrezco disculpas, pero te va a tener que mandar a la cárcel un tiempo. Y lo estaba diciendo de corazón. Eso es, te mando a la cárcel unos meses y perdóname que te hice así en la mano. No, 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 no. Tampoco se trata de destruir a la persona. Pero cuando una persona en capacidad de liderazgo, en jefatura, que tiene un poder y una responsabilidad, no trae al colaborador o al equipo para que nos hagamos conscientes de las implicaciones que esto tiene. Conscientes. Entonces, ¿qué nos pasa? Que sencillamente pues se establece que es normal. Aquí uno mete la pata y le dan un regañito tonto y todo se resuelve. Además no lo echan a uno. Entonces estoy fijo y seguro en primera. De aquí yo no me tengo que mover, ¿no? Tiene que ser que no haga un daño grande. Y esas empresas van experimentando un gradual decaer en los estándares de seguridad, en los estándares de desempeño, porque no todo es producción. En el área de servicios también hay producción, ya no minera, ni de metalurgia, ni de petróleo, pero sí hay que entregar unos servicios. Y entonces cuando una persona mete la pata, no, no, no. Bueno, se perdió una cuenta de $1,500,000, pero vamos a ver si lo... Pero tú sabes que eso no puede suceder. No, 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 no. Escúchame, cuando un ser humano no tiene la capacidad o no desarrolla, todo el mundo la tenemos. Créeme que todo el mundo la tiene. La persona más diplomática, tímida y prudente bajo ciertas circunstancias se eleva y dice, un momento, aquí hay que poner esto y lo vamos a hacer de la manera más humana, pero es que esto no es una tontería que pasó. Y muchas veces, escúchame, la razón es o porque la empresa es paternalista, eso lo he visto yo en varias empresas, en estos tiernos primeros 43 añitos de consultoría empresarial. Pero también lo he visto porque hay personas que no han desarrollado la capacidad de ser asertivos. La asertividad con S, asertividad y con V, de aprender a decir las cosas como debe ser, en el contexto correcto, en el tono correcto, con respeto, con amor, pero con claridad, y que se generen de ahí unos compromisos que no destruye la autoimagen de las personas, que por el contrario eleva la calidad del desempeño de quienes están ahí y les ayuda a hacerse cargo. Cuando esto se da, tenemos a un ser humano que aprendió que evitar jamás será liderar.
El que anda evitando está sumando un momentum, un impulso para algo que el día de mañana se le devuelve de manera muy fuerte. Es muy importante entender que todos estos no son líderes malos, ¿no? Ninguno planea fallarle al equipo, ninguno dijo no voy a aparecer y ellos verán cómo lo hacen. No, son circuitos neuronales que el liderazgo real requiere que nosotros desarrollamos. Las tenemos que desarrollar. Entonces, el primer problema es que tenemos un entrenamiento de familia que no lo llena, ese gap, ese espacio, esa brecha de capacitación y entrenamiento, no lo llena la universidad. Escúchame bien, no lo llena la universidad, solo lo llena una práctica constante y deliberada, un desarrollar una capacidad de metacognición, de aprenderme a pillar a mí cuando estoy metido o estoy a punto de refugiarme en conductas de evitación y que sabemos que un seminario, un retiro no lo logra. Escúchame bien. Lo único es que ahí se aprende a nombrar lo que los líderes no habían podido nombrar. Tiene un gran valor, pues por Dios, esto lo hacemos nosotros todo el tiempo en NCI. Por Dios, son 43 años míos y en NCI 15 años atendiendo empresas. Esto lo hacemos, pero claro que sí. Pero es que la clave es, ¿qué puedo yo hacer para que las personas tengan lo que necesitan empezar a hacer, que es de fácil aplicación en el día a día para vivir su gerencia, su liderazgo, su dirección de una manera linda y que no haya sacrificio ni de familia ni de la parte humana? Entonces, todas estas cosas las tenemos que mirar porque cuando tú y yo miramos y qué es lo que... Te voy a contar una anécdota que esto fue muy, muy especial. Muy bien. Hace algunos años, un director de operaciones de una gran empresa de energía, ah, él llevaba por ahí 12 años en la empresa, lo habían ascendido desde la parte técnica a la parte gerencial de planta, luego en un tercer programa que tomó importante de liderazgo en una empresa, en una universidad americana. Eso fue maravilloso. Me dijo, Luis, yo sé todo lo que tengo que hacer. Mírame los manuales que tengo. Si vieras mis notas de los cursos y de las clases. Mi problema es que cuando estoy ahí en el momento en caliente, se me va todo. Se me va. Ah, pues bienvenido al club, porque es que en caliente es cuando solo sale lo que estamos entrenados a hacer. Una persona ve un incendio y el que no está entrenado sale corriendo. El que está entrenado se protege y se acerca a ver si saca personas. Esa es la diferencia entre un ser humano común como tú y yo y una persona entrenado para ser bombero, por ejemplo. Ah, cuando alguien se cae y hay sangre y todo, hay personas que miran en otra dirección. Nosotros los clínicos estamos entrenados para ir a acercarnos a abordar lo feo, lo incómodo, lo difícil, lo que no es bonito de ver para poder ayudar a la persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Fue que nacimos así? No, es una exposición gradual. Es ir teniendo la posibilidad de acercarnos a eso paso a paso. Y esto solo se logra desde la neurociencia. Cuando conseguimos que un líder haga esa transición del gerente que administra al mentor que transforma, que deja de ser, escuché en algún momento, ve, ¿tu papá qué? Ah, esta fue muy dura. Tu papá, y también lo escuché de algunas mujeres, eh, cumplidor, honesto, responsable, pero qué tiranía, por Dios. Vivir en mi casa era una tiranía aterradora, aterradora. Con mi papá no había cosas, y en la empresa decían lo mismo. Qué hombre tan duro, qué señora tan dura, como si no tuviera corazón, qué pereza, qué jartera. Entonces, imagínate uno dejar además ese legado. Mi papá fue un hombre muy inteligente, pero no se le podía hablar. Era un ogro. No, 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 no. ¿Ideas? ¿Me va a enseñar usted a mí a hacer hijos? Ay, Dios mío. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué tipo de líderes queremos tú y yo ser?
Esa, esa pregunta muchos la tienen respondida, pero cuando te hago una variación, ¿qué tipo de líder en la casa, en la empresa, en el gobierno te está permitiendo tu cerebro ser hoy? Porque nuestro entrenamiento externo ni intelectual es el entrenamiento de vida en el día a día. Yo te garantizo que cualquiera de nosotros en la familia, en nuestro trabajo, a cargo de personas, si empezamos a hacer unas pequeñas prácticas positivas de gestión emocional, ahí te las voy mandando, de gestión emocional, de metacognición, de aprender a mirar qué es lo que decimos, por qué lo estamos diciendo, cuál es el sentimiento desde el cual estoy expresándome ante esta persona. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué tipo de líder te está permitiendo tu cerebro ser hoy? Todo tu sistema nervioso. ¿Ah? Y la pregunta es, ¿qué condiciones necesitas para que eso cambie? Entonces, dejo esas inquietudes. Todo esto es modificable. Esto es realmente una de las invitaciones, pienso yo, más interesantes. Y es cuando empezamos los seres humanos a generar una coherencia entre quiénes somos, quiénes queremos ser, cómo nos estamos expresando, cómo estamos manejando nuestras situaciones humanas, cómo estamos alineando nuestra sensibilidad y nuestro conocimiento técnico. Primero, para que en familia haya amor, no solamente provisión, que haya diálogo, no solamente directivas e instrucciones y regaños, para que haya sensación de unidad y de que la familia es un lugar seguro, amoroso, donde uno es validado, tenido en cuenta y que cuando hay que tener conversaciones difíciles se tienen en privado, sin avergonzar a nadie y de una manera asertiva y con un plan de acción y de apoyo. Ahora llevemos eso a la empresa. ¿Qué tal si nos proponemos tener conversaciones difíciles? Sí, difíciles y eso hay que entrenarse. Una de las cosas que hacemos es juego de roles. Ahí te doy otra pista. Un juego de roles. Tengo una conversación difícil con fulano de tal, mira la metida de pata que hizo. Ven, yo te acompaño. Hagamos de que yo soy Nacho el que metió la pata y tú me vas a ver cómo lo hablamos. Y yo te doy feedback, yo te voy haciendo devoluciones y las cosas cambian inmediatamente. Y te lo voy a decir, de práctica en práctica vamos consiguiendo hacer unas modificaciones de conducta hermosas, que lo primero que va a hacer es que cambia la moral, cambia el tono, cambia la incomodidad, se torna en un ambiente vivible, vividero, donde yo no estoy viviendo en un ambiente Jurassic Park que no sé de dónde va a salir un velociraptor y me va a llevar, no me va a quedar sin empleo, sino que donde hay la posibilidad de un liderazgo sólido, un liderazgo que tiene en cuenta a las personas, un liderazgo de servicio, un neuroliderazgo, una verdadera mentoría, un mentoring correcto, un neuromentoring, que haya un acompañamiento en coaching cuando cabe y la empresa lo permite. Muchas empresas, es curioso, tenemos empresas, una pequeña digresión, tenemos empresas que dicen eso del coaching no nos gusta. Ok, inmediatamente uno sabe que hubo personas que fingiendo en postura de coaches llegaron y hicieron algún daño. Porque aquí en Estados Unidos hablar de coaching a nivel empresarial, estamos hablando de otro nivel, no de una persona que leyó un libro y vino a darle dos o tres consejos, algunos es que coaching coercitivo. Mira, te lo dejo saber. En Latinoamérica y en España hubo empresas dañadas por mal coaching, por malos actores que sin suficiente entrenamiento y madurez profesional quisieron posar como coaches y dejaron una cosa horrible. Pero qué curioso, en la gran mayoría de nuestros clientes, el coaching, el verdadero coaching, es bienvenido, aplicado y con todas las de la ley. Y cuando es mentoring, hacemos mentoría. Cuando es docencia, se hace docencia. Entendemos claramente la diferencia entre capacitación, mentoría, coaching y todo esto debajo de una gran sombrilla que se llama liderazgo.
liderazgo que termina siendo desde la neurociencia auténtico neuroliderazgo. Y ahora la pregunta que yo me hago y que me vas a poner ahí, que si te pudieras llevar una sola cosa, escríbemelo en los comentarios. ¿Qué te sirve hoy para ti en la empresa, en la casa, en tu grupo de amigos, en tu emprendimiento? ¿Qué te va a servir en este instante para tú hacer un pequeño cambio, una pequeña mejora y que tu liderazgo llegue al siguiente nivel? Por favor, escríbanlo ahí. Les agradezco un montón por acompañarme. Un abrazo súper grande y cerramos con esto. Hay un artículo muy bonito, siento que quedó muy lindo. Ahí está en la descripción del video. Pueden entrar a él y ahí van a ver, van a poder cepillar ese artículo. Tiene mucho jugo, tiene, como dicen en México, algunos amigos míos, tiene mucha carne y en realidad puede servir para mucho. En fin, un abrazo grande, hasta pronto y muchas gracias por acompañarme.